la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional, debido a la magnitud de las irregularidades detectadas durante la fase de méritos. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Así es, y a esta hora damos la bienvenida en nuestros estudios a la doctora Solanda Goyes, consejera nacional de la Judicatura. Hemos conversado en algunos espacios con ella y otros consejeros sobre este pedido que era insistente desde varios sectores, gremios profesionales de abogados en libre ejercicio, en el sentido de hacer borrón y cuenta nueva en este proceso de selección y designación de jueces nacionales. No obstante, se ha tomado su tiempo, vale decir bastante tiempo, el Consejo de la Judicatura, hasta llegar a dar la razón, si se quiere, a estos sectores o convencerse por ellos mismos de la necesidad de volver a foja cero, como dicen los abogados, en este proceso y arrancar uno nuevo que tenga todas las virtudes que los ecuatorianos esperamos para escoger de la mejor manera a los jueces del más alto tribunal de justicia del país, vale decir. Doctora Solanda Goyes, bienvenida a Ecuador Radio. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días con todos quienes escuchan Ecuador Radio. A usted, felicitaciones por la designación y aquí estoy. Muchas gracias. ¿Qué les hizo finalmente llegar a la conclusión de que es mejor iniciar de cero este proceso, más allá de la demora que supone que ya debe ser renovada en su tercio correspondiente a la Corte Nacional de Justicia, poner jueces titulares a los que ahora están trabajando en condición de conjueces y darle la legitimidad que se espera al máximo organismo de justicia, ¿no? Sí, la principal razón para la nulidad, al menos lo que motivó mi voto, es que el concurso perdió credibilidad y legitimidad, que es que son principios básicos en los que tiene que sustentarse un proceso de esta naturaleza que va a dar a luz a los jueces y juezas de Corte Nacional de Justicia. Debería ser un proceso en donde no haya las dificultades que tuvimos, por ejemplo, con prueba de confianza y ahora también con esta revisión de méritos. Por lo tanto, la falta de credibilidad, la falta de legitimidad del concurso hace que este no pueda continuar y es necesario rehacerlo. ¿Por qué se tomaron tanto tiempo para llegar a esa conclusión? Porque, a ver, yo creo que hay que revisar un poco lo que ha sucedido, ¿no? Primero, el Consejo de la Judicatura ha estado en una crisis institucional que viene ya desde hace tiempo. Nosotros, desde el año 2019 que se nombró el Consejo, hemos tenido 4 presidentes, cambios de vocales, algunos inclusive están procesados, juicios políticos con destitución, claro. Entonces, todo eso obviamente influye y nunca el Consejo de la Judicatura en su estructura interna ha sido cambiado de manera radical como se necesitaría. Y ahora, cuando se decide hacer el concurso, que yo creo que fue una muy buena decisión, era lo que correspondía, empezamos por un reglamento que no era el que nos permitía hacer un cambio de 180 grados como era necesario, sino que más bien era una copia de los reglamentos anteriores, incluso muy similar al reglamento que hizo el concurso del doctor Wilman Terán. En su momento yo lo observé, recordará usted que incluso presenté un proyecto de reglamento donde tenía otros elementos en pruebas de confianza. Desde enero se planteaba en esa propuesta que se hagan pruebas de confianza más bien con revisión de los patrimonios, con revisión del historial disciplinario. Era una mecánica distinta que nos hubiese dado un giro hacia y una orientación diferente, ¿no? Pero se mantuvieron las reglas que siempre estaban y allí las consecuencias, falló la prueba de confianza. Y luego en méritos también hay un problema que yo sí creo que es positivo el que el Consejo de la Judicatura haya convocado a las universidades, a quienes yo agradecí y sigo agradeciendo por su colaboración y todos los expertos que prestaron con su voluntad, su tiempo, su dedicación para hacer la calificación, pero lo que se detectó es que ha habido falta de directrices para unificar criterio. Entonces, un título
o un determinado tipo de título podía ser calificado por un experto de una manera y por otro de otra manera. O sea, son temas más de ponderación, claro, digamos. Sí. Entonces, pero el tema es que el rato que usted indica y dice 17, 18, 20 casos, ¿cuál es el mensaje en la ciudadanía? Esto no estuvo bien y pierde credibilidad. Entonces, al ser un principio básico del concurso, la credibilidad, que está dicho en el Código Orgánico de la Función Judicial y también el de legitimidad, pues yo consideré que era necesario ir hacia la nulidad total. Ahora, precisamente sobre temas de ponderación, muchos abogados sostenían que se estaba de alguna manera direccionando el concurso, que pesaba lo mismo tener 1 que 20 libros publicados, que pesaba lo mismo una maestría casi que un doctorado, sabiendo que la distancia en la formación académica entre lo uno y lo otro es grande. ¿Usted puede asegurar que luego del análisis que habrán hecho internamente, estuvo de alguna manera direccionado hacia un perfil específico de profesionales con el propósito de favorecer a quienes cumplían ese perfil? Así como decir que estuvo direccionado hacia personas, no, en absoluto, ¿no? Este concurso no ha tenido problemas creo yo, de esa naturaleza, al menos desde lo que estoy chequeando y revisando, porque he estado permanentemente pendiente del concurso. Pero sí, por esta lógica de ir repitiendo lo que se hizo en el pasado y de no pensar en que es necesario dar un giro, aspectos que yo hablaba con Álvaro Román cuando estaba de presidente y se hacía el reglamento, le decía es que tenemos que hacer un giro importante, mirando, no repitiendo lo del pasado, porque lo del pasado está cuestionado, pero además mirando la situación de la función judicial actualmente, una función judicial que está siendo observada porque hay casos en donde se ve que ha habido relación incluso con el narcotráfico, el crimen organizado, que se ha favorecido a bandas. No puede ser que sigamos haciendo lo mismo. Habría que tomar decisiones para actuar de manera diferente, de tal manera que podamos enfrentar aquello. Y lo que sí yo creo es que como se hace una copia de las acciones ya del pasado, sí hay una suerte de beneficio para quienes hacen carrera judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, dentro de las reglas que se ponían en el reglamento, se les calificaba las evaluaciones, la permanencia en la carrera, más ítems calificables que a un abogado que venga desde libre ejercicio, desde la docencia. Entonces, pero esto no era un direccionamiento que se quiere favorecer a alguien, sino que las reglas del juego daban lugar a que tenga mayores oportunidades quien viene de carrera judicial. Un perfil que otro, no personas necesariamente. Sí, exactamente. Y tanto así que en todas las fases del concurso, quienes iban ascendiendo en cada una de las fases eran en un 70% provenientes de la función judicial. Ahora, doctora Goyes, ¿por qué tienen que hacer siempre un nuevo concurso cuando corresponde la designación de jueces, en este caso, que estamos hablando de jueces nacionales, cuando se lo puede mantener? Mire usted que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ocurre lo propio. O sea, para cada concurso un nuevo reglamento, cuando se supone que los parámetros a calificar sobre el funcionario ideal para determinada función deben ser los mismos, con variaciones más bien pequeñas. Siempre se están cambiando, modificando los reglamentos y eso nos genera incertidumbre a los ciudadanos que miramos desde fuera, que seguramente hoy se cambia el reglamento para favorecer a cierto perfil donde están X, Y, Z personajes que por la coyuntura política nos interesa a esta o esta otra organización política que formen parte de este organismo. Sí, lo deseable sería tener un reglamento fijo, ¿no? Pero también hay que preguntarse qué reglamento fijo. Claro. Yo no creo que los reglamentos que se han utilizado en el pasado tienen que ser los que permanezcan. Creo que hay que cambiar el reglamento. Seguramente vienen otros consejeros y van a decir, yo no creo que el reglamento anterior era el mejor. Pero entonces, ¿qué deberíamos hacer? Lo que deberíamos hacer es abrir a un gran debate el reglamento. Yo recuerdo, vean, en enero cuando me incorporé al Consejo de la Judicatura, aunque después estuve un tiempo fuera, en ese tiempo hicimos la convocatoria a varias organizaciones, a profesionales, a
a abogados que colaboraron con sus ideas, y allí decían algunas cosas, ¿no? ¿Por qué la Corte Nacional de Justicia debería pensarse que tenga, digamos, una distribución entre varias fuentes que provengan, sí, de la carrera judicial, pero también del libre ejercicio y también de la docencia? Porque eso le va a dar un equilibrio. Igualmente decían, deberíamos mirar si es que se trata de una Corte Nacional, la actual, de jóvenes o de personas maduras. Entonces, equilibremos de tal manera que sea una Corte en donde no estén solamente jóvenes, porque quizá eso también puede incidir en que no hay temas de experiencia. Claro, una mayor experiencia que da el transcurso del tiempo, la edad. O se decía también, ¿por qué no hacemos que sean los postulantes provengan auspiciados por universidades, de tal manera que esta suerte de libre postulación tenga un límite, de tal manera que ya esas instancias ya hacen una revisión previa de quiénes podrían ser los candidatos, ¿no? Y de allí, y hasta se ponía como ejemplo la selección de la Corte Constitucional, en donde hay 3 fuentes claras donde se pone claro. Entonces, acá no se podría ser tan cerrado porque la Constitución habla de que puede ser un poco más abierto, pero son temas que se han puesto en la mesa del debate. Por eso es que yo creo que el reglamento que tiene que ser que perdurar en el tiempo, debiera ser producto del debate y no solamente de quién se sienta a hacer el reglamento. Debate, no estamos sugiriendo que sea uno fijo, una camisa de fuerza para de aquí en adelante, no, tiene que tener su actualización, obviamente, pero no cambios radicales como se han venido experimentando, y no estamos defendiendo los reglamentos del pasado tampoco, ojo, sino precisamente lo que usted dice, que este reglamento sea fruto de un debate amplio, técnico, profesional, y que dé a luz un mecanismo de selección ideal, ojalá, de los profesionales que se busca para la Corte Nacional de Justicia. Ahora, tomada esta decisión, doctora Goyes, ¿cómo queda el cronograma para la renovación parcial de la Corte, que es urgente? Sí, el Consejo en la resolución definió que hasta en 90 días debe elaborar el nuevo reglamento. Entonces hay que hacer ese proceso para tener una nueva propuesta, una nueva normativa, y creo que también, esta es una postura que yo llevaré al Pleno del Consejo de la Judicatura, que deberíamos también ser responsables del desarrollo de las metodologías, porque la vez anterior se dejó las metodologías a los mandos medios y tenemos estos resultados. Claro, entonces, al punto que dijeron, yo no sabía eso. Al menos en mi caso, respecto de la falta de unificación de criterios, he dejado constancia el 22 de junio mediante memorando indicando que Talento Humano debería hacer mecanismos de unificar criterio para calificar títulos, para calificar experiencia, porque también, mire, las personas se educan a nivel mundial, se van por maestrías, PhDs, y la forma de denominar los títulos en todo el mundo son diferentes. Entonces hay que tener una lógica de cómo se le orienta al calificador a efectos de que no suceda lo que ahora se miró al final, ¿no? Entonces, también yo quiero ser muy categórica en el siguiente sentido, ¿no? En el concurso participaron como expertos docentes de las universidades, de las mejores universidades que tiene el país, lo han colaborado con mucho civismo, con dedicación, sobre la base de su experiencia, y el informe para declarar la nulidad claramente indica que la responsabilidad no es de los expertos. Esto para aclarar que no es que ha habido una intencionalidad de ellos de hacer estas calificaciones que ahora han sido observadas, sino más bien de Talento Humano, que no desarrolló estas directrices cuando el Consejo de la Judicatura fue a esa área a la que le delegó que haga esta actividad. Se refiere fundamentalmente a los problemas recurrentes de recalificación que solicitaron los postulantes en su momento. No solo recalificación, mire, en el proceso de calificación, al menos por cada uno de los postulantes intervenían 5 personas. Uno que hacía revisión de validez y pertinencia de los documentos jurídicos que presentaba en su postulación, otro el que hacía la calificación de esos documentos y un tribunal de recalificación. Entonces, al menos 5 personas que provenían de las universidades
fueron los que hicieron la revisión. Y allí no puede haber digamos, confabularse entre todos es muy complicado porque hay cruce, claro, hay cruce hay muchos controles cruzados, ¿no? Entonces, no se trata de eso, sino más bien de que no tuvieron una orientación de unificación de criterio. Para unos, voy a poner el ejemplo concreto, un título que decía posgrado en Derecho, máster en Derecho, o PhD en Derecho era suficiente. Y otros, en cambio, pedían para calificarlo que diga PhD en Derecho Civil. Algunos dicen ni siquiera existe eso, ¿no? Pero esa era la visión, por eso es que pusieron un puntaje diferente. De acuerdo. Entonces, vamos a ver, son 90 días que se autoimpone el Consejo de la Judicatura para armar un nuevo reglamento. Estamos hablando, en términos redondos, hasta finales de febrero deberían tener un reglamento, y de ahí el concurso. La norma dice hasta febrero, ¿no? O sea, puede ser antes. Claro, podría ser antes, y eso va a depender mucho de la metodología que se utilice para esto. Hacemos un método más deliberado, con mayor participación externa, que yo creo que es útil para darle legitimidad, eso va a llevar más tiempo. Si se hace un reglamento sentándose en el escritorio y poniéndose a escribir, eso es más rápido, ¿no? Entonces, el proceso, ¿cuándo culminaría si tenemos, digamos, a finales de enero, mediados de febrero, el reglamento? Ojalá antes, porque el límite, como usted dice, es 90 días. ¿Para cuándo cree el Consejo de la Judicatura que va a hacer la renovación parcial de la Corte y poner jueces titulares donde están actuando con jueces? Eso también va a depender de cómo se establezcan las reglas de juego en el reglamento, porque si usted pone largos periodos para cada una de las fases, obviamente se va a hacer más extenso. En la propuesta que yo presenté en enero de este año, nosotros calculábamos que el concurso podía durar 5 meses. 5 meses, mire usted. Entonces estamos hablando del tercer o cuarto trimestre del próximo año que tendríamos jueces recién de la Corte Nacional de Justicia. Sí. ¿Habrá profesionales que confíen nuevamente? Ahí vale la pregunta, porque muchos profesionales que ya se decidieron a participar en este concurso que ha sido nulitado, van a pensar 2 veces si se vuelven a presentar en la siguiente convocatoria. Así es, ¿no? Hay muchos abogadas que cuando uno conversa con ellos dicen, pero ¿para qué me voy a presentar? Hay desconfianza en los procedimientos. Otros dicen, hay mucha exposición, te presentas a un concurso y terminas siendo trasquilado, haces de buena voluntad las cosas y luego termina bajo unas críticas y bajo sospecha además, ¿no? Entonces la gente dice, no, prefiero trabajar tranquilamente y sin ponerme un dolor de cabeza adicional a la vida. U otros, en cambio, dicen en los estudios jurídicos ganan mejor que en la Corte Nacional de Justicia y por lo tanto no es su opción. Como abogada lo sabe, que es un verdadero apostolado, al menos para los abogados, entrar al sector público a prestar su contingente cuando en el libre ejercicio pueden duplicar o triplicar los ingresos que como juez pueden obtener. Ciertos abogados señalan ese particular. Entonces, yo creo que para lograr una convocatoria hay que generarle confianza a la ciudadanía y todo va a depender de las reglas del juego y de la forma como el Consejo de la Judicatura aborda este nuevo proceso, ¿no? Esperemos que todo marche de acuerdo a lo que ustedes esperan y planifican. Yo quería consultarle, doctora Goyes, la semana pasada salió una noticia en el sentido de que funcionarios piden favores sexuales para dar beneficios. ¿Cómo es esto? Explíquenos, cuéntenos un poquito. Se organizó el primer Congreso de Mujeres Juristas del Ecuador y allí se puso este tema en el debate. Y entonces, haciendo una revisión, las expositoras habían indicado que una de las formas de discriminación y una de las formas de impedir el acceso a la justicia de las mujeres era el que funcionarios judiciales les piden favores sexuales. Yo revisé la información que nosotros tenemos y lo que encontré es que tenemos un caso en el que habíamos incluso destituido al funcionario por un hecho como estos.
Y también... en el pasado reciente. En el pasado reciente, ya en el periodo que yo estoy, fue destituido un fiscal. Luego también hay el caso Querubín, no sé si usted recuerda, donde un secretario también se dijo que, y se demostró administrativamente que había ejercido abuso sexual sobre su propia hija y también se tomó una decisión de destitución. Eso ya es hace 2 o 3 años más o menos. Esos son los casos que han llegado formalmente al Consejo de la Judicatura y que han prosperado. Pero revisando algunas estadísticas de investigaciones hechas, no recuerdo el dato, pero me parece que había un porcentaje como del 10% de las personas encuestadas que decían que habían tenido una situación de insinuaciones de esta naturaleza. Pero no hay un estudio que nos diga exactamente o que nos permita proyectar esto, ¿no? Es un nuevo elemento que está ingresando al análisis de lo que es la violencia de género. Claro, y como tiene relación con la intimidad de las personas, debe suponerse que hay un subregistro porque también les da vergüenza a las mujeres denunciar este tipo de acosos, lo que son objeto. Hablando en términos generales, ¿no? No solamente de este tipo de hechos. Lo que sí nos dicen las usuarias cuando nosotros les decimos, pero ¿por qué usted no denuncia lo que asevera? No solamente porque le pidan favores sexuales, sino porque hay desatención, por cualquier otra razón del mal funcionamiento del sistema judicial, en los casos que la ciudadanía así lo percibe. Y lo que dicen las usuarias es que no quieren ellas enfrentarse. Es suficiente con que ya tienen un juicio y lidiar con un juicio. Dice, y luego denunciar, pero además son personas que ejercen poder y van a tener capacidad de responder para defenderse de manera más fácil. En cambio, a mí me toca contratar un abogado, no conozco de la materia, soy usuaria, estoy en desventaja. Quizá esas son la clave es crear un mecanismo anónimo, o mejor dicho, reservado, que pueda ser efectivo y que les dé la seguridad a las personas que son víctimas de este tipo de acoso, denunciar. Vuelvo a decirlo, ¿no? Este es un fenómeno que se está incorporando dentro de estas variedades de violencia que pueden vivir las mujeres cuando acuden a las instituciones. En este caso, esto sería violencia institucional. Y tenemos que, creo, afinar con estudios, con análisis, hacer un diagnóstico y luego plantear propuestas, porque es así como se construye la política pública, ¿no? De acuerdo. Ahí tienen ustedes, amigos. Solanda Goyes, consejera nacional de la Judicatura, contándonos esta decisión del Consejo Nacional de la Judicatura adoptado la semana pasada, a finales de la semana pasada, de nulitar el concurso de jueces nacionales, y vamos a tener seguramente un recambio que manda la Constitución para el tercero o acaso el cuarto trimestre del próximo año, así como van las cosas, porque van a elaborar un nuevo reglamento y a partir de ese instrumento normativo se va a generar un concurso que se puede extender 5 o 6 meses dependiendo de los plazos que allí se establezcan. Solanda Goyes, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes y a todos quienes nos escucharon. Buen día. Buen día.